15 ya no logramos retrasar al enemigo. Hay que pasar a una defensa móvil, ¿no es cierto? Pero será muy difícil si el Rin sigue así. Nuestras fuerzas se agotaron y ya no pueden ejercer acciones de defensa. Ya enviamos a cada soldado que pudimos enviar. Solo es cuestión de tiempo. Debemos pensar en una solución inmediata. Ayuda a tener un compañero talentoso, ¿o no lo creen? ¿No les parece que puede ser algo prematuro? ¿Qué? Los reportes dicen que perdimos a la mitad de las unidades que enviamos. Dicen que el Rin es ahora un infierno. Enemigos a las 2 en punto. Hechizo de artillería. ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Coman acero, idiotas! ¡Republicanos ardan! Buenas noches, pequeñas criaturas. ¡Artillería! ¡Hay que destruirla! ¡Hey, Harald! Buenas, profe. Buenas. Hola, profe, ¿todo bien? Hola, profe. Hola. Todo bien. ¿Cómo anda? Hola, Víctor. Hola, Enzo. Darío, Paula. Buenas. Daniela. ¿Cómo está, profe? Tanto tiempo. Hace rato no la vemos. Bien. Hace un montón que no me ven, ¿no? Bueno, pero les di tareas. Sí. Hola, Paulita. Hola, Agustín. Bien. Hola, Juan Cruz. Bienvenido. Les pido disculpas por entrar 3 minutos más tarde. Estaba con segundo dándole propuestas de enseñanza. El año que viene los voy a agarrar con eso. Tenemos para esta clase de consultas 2 temas muy generales. No quería dejar pasar más tiempo porque podíamos haber seguido en la profundidad de la academia planteando cuestiones que tienen que ver con sujetos de la educación secundaria, pero los vi perdidos, ¿no? Con la cuestión de los propios sujetos de la educación secundaria. Sobre todo, vi por las devoluciones que estuvieron haciendo que no comprendieron ni moco del texto que les dejé. Nada, no tienen ni más pálida idea de qué está hablando el texto. Se quedaron al inicio del texto. Así que vamos a trabajar un poco sobre eso para que no arrastremos la confusión por más tiempo. El texto de Mariana Chávez, que tenían para leer, es un texto que habla sobre, fundamentalmente, los discursos generados en torno a este periodo vital que llamamos adolescencia y juventud, ¿sí? Ahora, cuando Mariana Chávez habla de discursos, habla en el sentido Foucaultiano del discurso. ¿Vieron que nosotros algo por ahí de Foucault estuvimos viendo? Y también lo vimos cuando vimos algunas cuestiones en sociopolítica sobre la configuración de los sujetos, ¿no? O la socialización, la llamamos así, ¿no? Es decir, el momento en el que nos configuramos como sujetos sociales, ¿bien? ¿De qué manera nos configuramos como sujetos sociales? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿En qué ámbitos? ¿En qué ámbitos nos configuramos como sujetos? Oh, por Dios. A la familia. En las familias, muy bien. ¿Dónde más? Apenas nacemos también. Apenas nacemos, desde que nacemos. ¿Sí, Darío? En todas las etapas sería. En todas las siempre somos etapas. sujetos, siempre a partir del nacimiento, siempre somos sujetos sociales porque estamos en constante relación con los demás. Exactamente. ¿No había 3 etapas, profe? La primaria, secundaria y terciaria, digamos, que era familia, institución y después era la clase social, digamos, que todo, algo así, Más la o menos política. vamos, pero no. Está más o menos bien lo que decís, son tipos de socialización, van siendo uno más cercano y otro más lejano, pero no son por etapas. O sea, ahí hay un error, porque cuando decimos etapas, pensamos, atravesemos una cosa y después vamos a la otra y después vamos a la otra, ¿no?
O sea, para que no haya confusión, no usen esa palabra. ¿Está bien? Etapas quiere decir como que por periodos. Y no, esto es como recién Darío, todo junto, ¿no? A la vez. Pero algunas cosas son más cercanas y otras son más lejanas para nosotros. Ahora, cuando nos configuramos como sujetos, como no podemos sobrevivir, y esto es algo que vimos por sí mismos, solos, el cachorro humano es medio inviable, ¿no? Si nadie lo adopta. La realidad es que sí, desde el momento en el que nacemos tenemos una serie de configuraciones alrededor que nos mantienen con vida, ¿no? Básicamente, como mínimo necesitamos alimento, abrigo, sostén, cosas que no podemos hacer, digo, no podemos trasladarnos si alguien no nos lleva de un lado al otro cuando nacemos, ¿no? No podemos alimentarnos por nosotros mismos, ¿se entiende hasta acá? Entonces, toda nuestra configuración como personas es una configuración social de la comunidad, ¿no? Y nos permite nuestra comunidad y las representaciones que la configuran, las representaciones que andan rondando por ahí sobre cómo debemos ser, por lo menos, cómo no debemos ser, nos ofrecen determinadas posibilidades, pero limitadas, porque si nosotros nos ponemos a mirar a lo largo de la historia, vamos a ver qué se podía y qué no se podía hacer siendo hombre en la Grecia antigua, y hoy son dos cosas diferentes, ¿no? O cómo es apropiado vestirse, ¿se entiende? Cómo es apropiado comportarse, y bueno, depende, qué sé yo. En la Inglaterra del siglo XV es una manera y hoy en nuestro país es otra. ¿Van bien o no? ¿Seguro? ¿Se va entendiendo? Sí. Ya vamos configurando sujetos sociales. Lo otro que teníamos ahí, dentro de la clase, que me parece que no nos tenemos que olvidar, es que los periodos vitales son siempre una construcción social, ¿no? O sea, que nosotros hayamos pasado. Está bien, sí, el sujeto humano naturalmente es un bebé, luego crece, se vuelve un niño. Bueno, pero que lo consideremos un infante o que el bebé sea distinto del adulto o del niño, aparece en un momento histórico. No es que siempre fue así. ¿Se entiende? Esto ya lo habíamos charlado, ¿no? O sea, no es que siempre vimos a los niños y dijimos, son re distintos que los adultos. No. Digo, hasta hace no pocos siglos los vestíamos igual que los adultos, los tratábamos igual que los adultos, laburaban como si fuera un adulto. No había cosas que le ocultábamos o de las que no hablábamos con ellos. ¿Se entiende? Era como, nada, un adulto pero en pequeño, ¿no? Con ropa más chiquita, pero igual. ¿Está bien? Y en el contexto histórico de la modernidad se va gestando una idea de infancia, ¿no? Como algo diferente con determinadas características. Recién a mediados del siglo XX aparece con fuerza la configuración adolescente como un periodo, un momento en la vida distinto, cualitativamente distinto. Previamente esto no era así. ¿Os acuerdan que alguna vez hablamos, creo que fue cuando hablamos de políticas públicas, sobre la mujer de San Martín? ¿Se acuerdan? Que hablamos sobre la mujer de San Martín. Que decíamos en ese contexto histórico, ¿cuántos años tenía la piba? ¿Se acuerdan? Cuando se casó con San Martín. 12 años era, profe. No eran 12, tanto no. No me acuerdo. Bueno, 14, 15 años. 14, 15 años. En ese contexto histórico, uno pasaba de ser un niño a ser un adulto de manera inmediata, ¿no? No había adolescencia, no existía la adolescencia como un periodo de moratoria social, de moratoria vital. Era inmediato. ¿Y qué marcaba el paso de ser adulto, de la niñez a ser adulto? La posibilidad de procreación, listo. Podés procrear, ya está, listo, sos un adulto. No se configuraba como un momento de la vida completamente distinto del ser adulto y responsable. Uno se casaba de manera inmediata cuando dejaba de ser niño. ¿Hasta acá van siguiendo? Entonces, esa representación aparece en un contexto histórico. Y esa representación, así como cómo configuramos a los niños, es un dispositivo
que no necesariamente da cuenta de todas las realidades, ¿no? Es como, cuando configuro la infancia me imagino un ser dependiente, heterónomo y obediente. ¿Todos los pibes son dependientes? ¿Todos los pibes son obedientes? Vamos por un ejemplo claro, ¿no? No. Y sin embargo me imagino al niño como un ser obediente del adulto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Y por eso se supone que el niño tiene que obedecer, tiene que hacerle caso a los adultos, y la escuela también lo trata así, ¿no? El niño que configura el futuro alumno en pedagogía pide permiso hasta para ir al baño, ¿no? Todo es un permiso, todo es permiso. Me puedo sentar, me puedo parar, puedo salir, ¿no? Es como todo, por favor. ¿Se entiende? Todo tiene que ver con eso, y tiene que ver con cómo configuramos a la infancia. Ahora, ¿todos los seres infantiles se portan así? No, es un discurso en el que algunos se encajan y otros no. Con el adolescente pasa lo mismo, se configura el adolescente como una representación social. Ahora, la representación social de la adolescencia es muy compleja, porque se le van a asignar categorías todavía más violentas que al niño, que al infante, que al niño en la infancia. Por ejemplo, ¿qué se dice normalmente de los adolescentes? ¿Cómo se los representa? ¿Qué se dice? ¿Cómo es un adolescente? Es Problemático. Rebelde. ¿Qué más? rebelde. Eso. Desobediente. Desobediente. ¿Qué más? Alterado. Alterado. ¿Qué más? Malhumorado. Malhumorado. ¿Qué problemáticas le asociamos al adolescente? ¿Cuáles son los problemas que tienen los adolescentes? Que decimos, esto es un problema de la adolescencia. Tienen que la responsabilidad con el colegio, las pequeñas responsabilidades que tienen. Bien, ¿qué más? Cuando hablamos de problemáticas adolescentes en los medios, ¿qué se asocia al adolescente? La violencia. La violencia, ¿qué más? Las drogas. Las La drogas, vida social. el alcohol. ¿Qué cosa, Juan Cruz? La vida social, digo. La vida social. Las amistades, las juntas. Claro, sus círculos sociales. Claro. Bien. Ahora pensemos. Cuando nosotros decimos que los adolescentes son malhumorados, eso quiere decir que los adultos son todos bien llevados, porque los adolescentes son malhumorados. Los adolescentes son irresponsables, los adultos no. Los adultos son todos responsables, ¿no? Los adolescentes tienen problemas de drogas, los adultos no se drogan. Los adolescentes tienen problemas de alcohol, los adultos no tienen problemas de alcoholismo, jamás, un adulto no. ¿Se entiende? Los adolescentes, entonces, ¿qué sucede con estas representaciones sobre los jóvenes y las adolescencias? ¿Qué les Son parece? generalidades, profe, que no todos son así, ni todos son iguales. Es como los Exacto, adultos pero también. tenemos como representado que el pibe adolescente naturalmente es rebelde, porque no hay adultos rebeldes. Los adultos son todos pacíficos, buena onda. Algo ¿Qué que les me suena? parece... ¿Quién habrá dicho todo eso sobre los adolescentes? ¿Ellos lo dicen? ¿Lo inventaron ellos esa representación? ¿O habrán sido adultos que escriben sobre adolescentes los que dijeron eso? Y ¿Quiénes cuando habrán? un adolescente escribe de un adulto, ¿qué dice? ¿No dice lo mismo? Será O sea, importante. A lo contrario también. ¿Sabes cuál es el problema, Juan Cruz? Que los adolescentes no editan libros. Sí, bueno, pero digo, por ejemplo, un alumno en la escuela, cuando vos le pedís que hable de los adultos, por ejemplo, ¿no diría también cosas malas de ellos y no cosas buenas, capaz? Por Lo ahí mismo que sí, los adultos pero de no los se adolescentes. configuraron en una ciencia y en una representación social general, ¿entienden? Claro, así como hay discursos que moldean, digamos, a los adolescentes, también hay discursos que moldean la forma de pensar esos adolescentes, porque yo me pongo a pensar y digo que debe ser como de control, básicamente, ¿no? Justamente en esa transición
que básicamente nos terminamos transformando en esto. Hoy en día somos como ciudadanos por ahí más respetuosos, o algunos consideramos o nos comportamos de tal forma. Sí, bien, retomo lo que dice Paula entonces. Se trata de discursos. Lo que pasa es que hay discursos que están validados científicamente, sociológicamente, etcétera, y los que pueden publicar, estar en la universidad, publicar, hacer investigación, etcétera, son adultos. Y esto es lo que está diciendo Mariana Chávez. Esos discursos son adultocéntricos. Los adultos escriben sobre los adolescentes y les achacan a los adolescentes todo lo que los adultos no quieren ser. Ellos se quieren ver a sí mismos, o los adultos pretenden verse responsables, bueno, irresponsables son los pibes. Pretenden verse centrados, no están centrados los pibes. Pretenden verse buena onda, los pibes son un quilombo, ¿no? Es como el adulto hablando sobre otro, no sobre sí, sino sobre la otra parte de la generación. Por eso decimos que son discursos adultocéntricos, que se transmiten, o sea, están organizados tanto científicamente, dice Mariana Chávez, como sociológicamente, se transmiten en los medios de comunicación, se transmiten académicamente, también en la formación, se transmiten, y nadie les pregunta a los pibes si ellos piensan que son así. ¿Van bien hasta acá? Ahora, ¿qué sucede con esos discursos? Que generan representaciones sobre el otro. Y nosotros, como sujetos sociales, nos configuramos dentro de esas representaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy un niño, ¿no? Durante esta época, en este contexto histórico y en este país, ¿qué he escuchado hasta acá en los medios de comunicación, en la tele, en la escuela, en las redes sociales, sobre cómo me tengo que comportar? Lo que he escuchado fueron puras quejas sobre mí. Si yo soy un niño, lo que escucho en la tele es: no sé qué hacer con este pibe, a dónde los vamos a llevar en vacaciones de invierno, cómo hago para entretenerlo, no puedo tenerlo adentro de mi casa, que vuelvan a abrir las escuelas, ya no sé qué más hacer con el pibe. Bueno, si yo soy un niño, lo que pienso es que por necesidad, mi contexto social actual me está diciendo a mí que debo ser molesto. Que molesto en casa. Es lo aceptado socialmente. El pibe en casa molesta. El pibe en casa, incluso enfermo, molesta. Pues ustedes ven las propagandas, los pibes se portan mal, hacen caprichos, se tiran al piso, tiran a la mierda al remedio. Ese es el comportamiento que me está mostrando esa representación, que se corresponde con lo que yo debo hacer. ¿Se entiende? Yo soy un niño, escucho eso. Y si escucho eso, generalmente, ¿qué voy a hacer si soy un niño? Es como que ya está justificado su, digamos, no sé, las cosas malas que hagan, entonces no importa. Digamos. Es esperable, digamos. Por lo tanto, mi comportamiento, en parte, está condicionado por lo que es esperable para mí. ¿Se entiende? Es lo que la sociedad espera que yo haga. ¿Por qué me voy a portar distinto? Digo, ¿todos los niños son así? No, claro que no. Claro que no. Pero es muy probable que encuentre niños que se comporten así, o por lo menos las grandes mayorías se van a comportar de esa manera. ¿Es casual? No es casual. Es lo que ven que es esperable de ellos. ¿Se entiende? Entonces, es muy peligroso plantear representaciones sociales en las cuales parece como normal y esperable que los adolescentes se droguen, por ejemplo. Peligroso. Porque si yo planteo, no, bueno, en la secundaria tenemos que hablarle de drogas, porque los pibes en la adolescencia se drogan. Bueno, le estoy dando como, ojo, porque le estoy dando como, bueno, debe ser lo que hacen todos también. Digo, ¿no? Hay una representación peligrosa ahí sobre qué tengo que hacer, qué es apropiado para mí. ¿Van bien hasta acá o no? Todas estas representaciones, Mariana Chávez las ordena en función de qué tipo de discurso se forma y qué se supone, qué característica le asigna al adolescente ese discurso. Esta es la primera parte del trabajo de investigación. Ella investiga sobre cuáles son los discursos o las representaciones que tenemos por lo general, como hicimos recién, ¿no? O sea, por lo general, ¿qué pensamos del adolescente?
o qué pensamos de los adolescentes. Y luego el resto del trabajo critica cada una de esas representaciones y dice, no es así. No es que los adolescentes siempre son víctimas sociales, que todos los adolescentes tienen problemas de droga, que todos los adolescentes tienen estos inconvenientes. No es así. Forman parte de una comunidad que espera que se comporten de determinada manera, pero no necesariamente son per se de esa forma. Incluso encuentra, y yo les puse ahí para la segunda clase, adolescentes que no forman parte de esa representación. De hecho, adolescentes comprometidos, que tienen pensamientos asociados a determinados cambios culturales, políticos, sociales, ecológicos, etcétera, en los cuales participan, ¿no? Entonces no son tan apáticos como parece. A lo mejor hay cosas que sí les interesan, y les interesan mucho, y se comprometen con ellas, y laburan para modificar cosas que les parece que en la sociedad no están buenas, ¿no? Entonces no son tan como que no les interesa nada. Digo, porque el discurso general del profe es a estos pibes no les importa nada. A lo mejor sí les importa. No les importará tu clase, pero hay otra cosa que sí. No es que per se no les importa nada de la vida. Alguna cosa capaz que sí. ¿No? Justo no la que vos estás enseñando, digo. Pero eso no los define. Que no le guste tu clase no define al pibe. Lo único que dice es que no le gusta tu clase. Hay un montón de maneras que conforman su identidad. Una de ellas puede ser odia la historia, pero hay otras, digo. ¿No? Habrá otros que aman la historia. ¿Se entiende? Pero hay algunos que no les va a gustar. Digo, eso no lo define per se al pibe. No es que porque no le gusta la historia ya está, este pibe está perdido. Por ahí le gusta otra cosa. Capaz le gusta la música. Bueno, hagamos una propuesta donde los pibes tengan que escribir algo de música con referencia al tema que estamos enseñando en historia. ¿Se entiende? Siempre se puede llegar por otro lado, por otra vía al adolescente. Si no es con un texto escrito que por ahí le resulta tedioso, por otro caminito, por otro puente, por otro lugar, puedo llegar a que el pibe aprenda igual el tema, ¿no? A lo mejor está interesado en otras cuestiones, no es que no está interesado en nada. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, Víctor. Igual, eso depende de los recursos didácticos de cada uno, pienso yo, ¿no? No, eso depende de los recursos que el profesor busque, porque existe el internet. Piensen, googleen si no se les ocurre. Chusmen, qué sé yo, no sé. Tienen 4 años de formación para pensarlo. En este primer año, lo que tienen que tener en claro es que no debe un docente jamás quedarse pegado a un discurso adultocéntrico para definir a su grupo de estudiantes. ¿Sí? Ese grupo de estudiantes no se configura solamente por las definiciones que los adultos le damos a los adolescentes. No necesariamente. Hay mucho más ahí, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene con otro texto. Pero digo, el adultocentrismo invalida al otro, lo limita. Si yo voy a la clase ya pensando, y a estos pibes no les importa nada, tengo un problema. Porque ya voy pensando que no les importa nada, lo más probable es que me respondan así. Si yo voy a la clase pensando, y que era algo de hecho que creo que uno de los trabajos que marqué, que era súper interesante lo que estaban planteando, pero por ejemplo, algo que pudimos probar en este último tiempo es esa cuestión de la famosa brecha digital, ¿no? Porque también vamos con preconceptos al contrario, digo. Tenemos esta idea de que los adolescentes son unos capos en las redes, son unos capos en la digitalidad, que en la parte virtual son unos genios, la tienen recontra clara, y nosotros los docentes, como somos más viejos y de otra generación, no tenemos ni idea, ¿no?, de estas cuestiones. No sabemos nada de la cuestión digital, los pibes saben un montón. Bueno, no es tan así. Digo, esa era como una idea previa a la pandemia y al confinamiento. La idea de creer que los adolescentes, per se, porque vivieron durante toda su vida en un entorno, además del físico y en el analógico y el virtual, entonces estaban mucho más capacitados que nosotros. Y la realidad es que no. Es que no. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, no conocen las herramientas virtuales para
investigar, no conocen las herramientas virtuales, no las usan correctamente. ¿Qué quiere decir no las usan correctamente? Sí, tienen una red social, participan, pero por ahí no entienden la diferencia entre hacer un comentario, publicar algo, no calculan muy bien la cuestión de qué información suben y qué no, se exponen abiertamente con posicionamientos que no necesariamente los representan porque redactan mal, por ejemplo. Suben mucha información personal que luego queda para siempre en la red, sin tener en cuenta que más adelante por ahí quieren ir a buscar un laburo y eso los va a joder. Digo, esas cosas hacen, ¿se entiende? No sé si la tienen tan clara con el uso. Digo, las últimas investigaciones o relevamientos sobre el uso que hacen los adolescentes de la cuestión virtual no dieron un número tan copado como aparentemente pasa, ¿sí? El último relevamiento incluso se hizo acá en Quilmes, en la UNCI. Y la verdad es que no da un número muy piola. Digo, no, muy elevado porcentaje de adolescentes, por ejemplo, no saben escribir un mail. Que es re básico, no saben escribir un mail. No entienden qué es el asunto, escriben todo el mail en el asunto, por ejemplo, del mail. O no escriben ningún tema en el asunto porque no saben cómo resumir un tema, de qué van a hablar, ¿no? Por ejemplo, digo, se hizo ese relevamiento. Y es lo básico, un mail. Por ahí saben usar Twitter, saben usar Facebook, no saben usar Google Doc, no saben usar Classroom. ¿Se entiende a lo que voy o no? O sea, como que sí, lo usan con más frecuencia, pero no necesariamente que tengan mayor frecuencia frente a las pantallas implica que tengan herramientas para usarlas apropiadamente para aprender. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Es que lo usan de manera recreativa y no formal, entonces esas cosas se pierden. Exacto. Pero incluso de manera recreativa tienen como una vuelta que a veces no les llegan a dar, ¿no? Pero y si le agregamos a la cuestión de las herramientas formales, hacen agua por todos lados. Digo, no les resultó tan sencillo como parecía el uso de un soporte digital, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, las escuelas destinaron mucho tiempo a brindarles como orientaciones y herramientas para que entendieran la plataforma, por ejemplo, antes de empezar a dar clases. ¿Se entiende? O sea, hubo mucho instructivo sobre cómo usar ese sitio, cómo usar, dónde entregar las cosas, ¿no? Eso, digo. Que se suponía que era un problema que íbamos a tener en superior, no en secundaria. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Y en secundaria hubo un problema todavía mayor que en superior. ¿Dónde están los adultos? Porque sépanlo, son adultos. Esta es la siguiente cuestión de la que vamos a hablar. Es que cuando se definió esta adolescencia, la adolescencia se definía como un momento previo, ¿no? a la adultez. Y además se le había cargado psicológicamente de una cantidad de características que la volvían hasta un síndrome, ¿no? ¿Qué es un síndrome de adolescencia? ¿Qué es el síndrome de la adolescencia? ¿Saben lo que es un síndrome? Por definición, ¿qué será la definición de síndrome? Una patología. ¿Una qué? Agustín, no te entendí la palabra. Como una patología. Como una patología, claro. Es como una serie de síntomas que conforman una patología, ¿no? Entonces, aparece como una serie de cuestiones que da la impresión por las cuales todo adolescente tiene que pasar para llegar a ser un adulto. Pues resulta que en la actualidad todas esas cuestiones se ven cuestionadas, ¿no? La primera tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones que cada sociedad en cada contexto histórico prioriza como momento importante de la vida, ¿sí? Si nosotros vemos a lo largo de la historia, lo que vamos a ver es que la primera representación social del momento vital más importante es la adultez y yo diría más bien la ancianidad, ¿no? O sea, en las primeras sociedades o en los primeros registros,
los más importantes son los ancianos. Es como el momento vital más importante para todos. Al anciano se le asignan determinadas características. De hecho, hay consejos de ancianos, ¿no? Hay que ser muy anciano para poder darle un consejo al rey, por ejemplo. O, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay que ser muy grande para tener autoridad en la voz. ¿Y qué características se le asignan a la ancianidad en esta primera etapa? ¿La experiencia? La experiencia. ¿Qué más? ¿Cómo más debería ser un anciano? La sabiduría. La sabiduría, ¿no? Como que todo eso, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, está puesta en los ancianos. Entonces los ancianos son como el modelo vital de ese contexto histórico. ¿Se entiende? En un contexto histórico particular. El modelo vital, al que todos quieren llegar. Si ustedes miran autores del siglo XVII, XVIII, van a ver, y yo diría que hasta mitad del XIX, lo que van a ver es que los tipos tienen toda una expresión física muy asociada al ser adulto, ¿no? Y al ser lo más viejo posible. Imagínense una imagen de Marx, ¿no? ¿Imaginan a Marx? ¿Cuántos años le dan a ese tipo? Arriba de 50. Fácil. No llegó a cumplir 50 más. ¿Se entiende? La representación visual es de un señor muy grande, ¿no? Y así con múltiples autores de esa época. Hay como toda una estilización del cuerpo mediante la cual se busca el respeto del otro, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo algo académicamente, etcétera. Si yo parezco muy pibito, no lo va a leer nadie. ¿Entiende? Bueno, contextos más o menos, a ver, también podríamos asociar la cuestión del respeto, el conocimiento y la academia, y qué sé yo, a los varones. Entonces, ¿qué hacían las mujeres cuando escribían? Ponían un seudónimo de varón. ¿Entienden? Cuando iban a publicar algo, lo firmaban con el nombre del marido, con el nombre del padre o con un seudónimo. ¿Por qué? ¿Porque era malo el libro? No. Sino porque si lo firmaban con nombre de mujer no se lo publicaba nadie, no lo compraba nadie. ¿Entienden a lo que voy? Como una cuestión de mostrar lo que en ese contexto histórico resulta respetable. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde podemos ver cuál es el modelo vital de ese contexto histórico, ¿no? ¿A qué se le da prioridad? ¿Sí? ¿Qué parece el momento más importante de la vida? En otro contexto histórico, mucho más cercano, lo que podemos ver es que la prioridad o el modelo vital es la niñez. Es como todo se asocia a que la infancia es la parte más linda de la vida, ¿no? Al revés, se deja de lado a los viejos. Y pasa a ser como el modelo vital del infante, el niño. Todo tiene que ver con los niños, ¿sí? Tienen que ser la prioridad. ¿Y qué se le asigna como característica al niño? Profe, de hecho Freud estudió mucho en la infancia. Claro. ¿Qué se le asigna al niño como modelo de vida, no? Como que todos decimos, ay, qué lindo la infancia. Bueno, ¿qué se le asigna? ¿Qué se la imaginación. La imaginación, la creatividad. ¿Qué más? Que no tenga responsabilidades en las que tenga la que falta pensar. de responsabilidad, la inocencia, ¿no? Como toda esa cosa llena de... Por supuesto que... Creo que la pureza también. De representación de ese contexto histórico. No es que todos los pibes eran inocentes y también había viejos que eran idiotas. ¿Qué tiene que ver? Digo, no es que todo viejo solo por el hecho de ser viejo es sabio y no es que todo niño por el hecho de ser niño es inocente. ¿Se entiende? Pero es como la representación que atraviesa la sociedad en ese contexto. Y se vuelve un modelo vital, el momento más importante de la vida en esa sociedad. Bueno, en nuestro contexto histórico, el modelo vital a seguir, lo que todos tenemos que tratar de lograr, lo que todos tenemos que ser así, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que ser todos aparentemente? No, ni en pedo. Ojalá fuera el adulto. No. Yo no escuché bien. Formación. Educación, formación. ¿Qué momento de la vida, ¿sí? Es el modelo vital actual? De la ¿En qué adolescencia. momento estás en la plenitud? En la adolescencia. Adolescente. La adolescencia y en la juventud. Como que hay que estirar la juventud lo más que se pueda.
¿sí? La adolescencia lo más que se pueda. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Sí, sí. Es el modelo vital del momento. El modelo hegemónico de cuerpo bello es el cuerpo adolescente, ¿no? Y joven. Entonces está lleno de productos y de cosas y de cuestiones para qué. Por un lado, los niños se adolescenticen más rápido, es decir, parezcan adolescentes más rápido, y una cantidad de cuestiones para que los adultos permanezcan en la juventud y en la adolescencia el mayor tiempo posible. ¿Se entiende? Y ahí podemos observar que el modelo vital entonces de la actualidad es la adolescencia y la juventud temprana, ni siquiera el adulto joven, juventud temprana, ¿no? Tanto en lo que refiere a modelos de belleza corporal como a modelos de actitud, de cómo uno tiene que ser. Parece ser que se asocia a la adolescencia, además. La despreocupación, la irresponsabilidad, la moratoria social, la moratoria vital. Entonces parece que todos tenemos que ser como muy light, muy relajados, muy felices porque sí, ¿no? Todos así, todo como muy... La despreocupación, soltar, ¿no? Ese tipo de pelotudeces que hacen que la gente se vuelva cada vez más estúpida, ¿no? Porque si nosotros categorizamos al adolescente como un idiota y todos tratamos de parecernos a ellos, bueno, somos una sociedad de pelotudos, claramente. ¿Se entiende? Porque, ¿cómo se hace para estirar tanto la adolescencia y la juventud? Para no tener responsabilidades sociales, vitales, morales. Bueno, alguien tiene que sostener eso, porque si yo no voy a... si yo no voy a hacerme cargo como adulto, ¿no? De la responsabilidad que implica mantenerme a mí mismo, entonces hay alguien que lo está haciendo, digo yo, como todos los días. ¿Se entiende o no? Lo que quiero decir. Todo como la relajación, ¿no? ¿Ibas a agregar algo, Andrea? No, profe, no. 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 Entonces, ¿qué sucede con el adolescente en este contexto histórico? Que si el adolescente se categorizaba o se caracterizaba, supuestamente, ¿no? Por discutir con el adulto, bueno, ahora tiene un problema. La sociedad se adolescentizó. El adulto trata de parecerse lo más posible a él. Tiene con quién discutir. Es muy difícil ser adolescente en este contexto. Es muy difícil. Porque el adolescente supuestamente está buscando un frontón con el cual afirmar su identidad, ¿no? Construir su identidad. ¿Se entiende? Y en esa construcción de la identidad va como probando distintas identidades. Si ustedes van alguna vez, supongo, fueron al secundario, les habrá pasado, les pasó a los compañeros, nos pasó a nosotros siendo docentes de secundario, uno va a la escuela y ve que, no sé, de repente el pibe que jugaba a la bolita, así de golpe es skinhead. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? Al otro día está escuchando reggaetón. A los 2 días, no sé, le pintó tan biónica, ¿no? Y a los 5 días, no, siempre fue fanático de otro tipo de música que nada que ver. Hace trap, ¿no? Así de golpe. ¿Sí? ¿Por qué de papo al trap? Sin solución de continuidad. El viernes estabas con una remera negra, ¿no? Y hoy venís con una camisa floreada. ¿Qué pasó en el medio? Bueno. ¿No tiene que ver con la formación de la personalidad? Claro, eso es lo que se expresa. Lo que está haciendo es buscar ¿y dónde encajo? ¿No? Como está construyendo la personalidad, está viendo. Digo, ¿en qué tipo de persona voy a ser? ¿Cómo me voy a...? ¿No? Y tiene que ver también con las pruebas sobre los gustos musicales, sobre los gustos distintos, cosas diferentes, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué no me parece? ¿Qué cosas me interesan? ¿Qué cosas me dejan de interesar? Digo, de repente, como con la música puede pasar con temas, ¿no? Como leo mucho sobre, qué sé yo, viajes en el espacio, o no me interesa más, ahora quiero leer, o investigo todo sobre la Guerra de las Galaxias, y me vuelvo fanático de Star Wars. Pero les dura 2 minutos y a los 5 minutos están leyendo Harry Potter. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y quiero leer la saga y quiero ver todas las películas, o sea, como con profundidad un tema, ¿no?
Bueno, lo mismo pasan con las pruebas de personalidad. Prueban distintos tipos de personalidades, a ver en cuál se sienten cómodos, se encajan, etc. Tiene que ver con configurar la propia identidad. Y es un momento de moratoria para hacer eso. ¿Van bien? O sea, para constituirse en adulto en aquello que efectivamente quiero y deseo hacer, ¿no? El problema es que tenemos adultos que todavía no saben qué moco quieren a los 40. Tenemos un problema dificilísimo, ¿sí? Los psicólogos dicen esto hoy. Si vos vas a hacer un relevamiento, los psicólogos te dicen estadísticamente que hay dificultades de configuración de la personalidad en personas que tenían que haber resuelto esa situación en la adolescencia, según los libros, ¿no? Según el paradigma analítico que se sigue, esas cuestiones se resuelven en la adolescencia. Y están teniendo gente de 30, 30 y pico, 40 que no las resolvió. Esto quiere decir que prorrogamos la adultez, ¿no? Tenemos como teens, ¿qué serían los teens? Como chicos que a partir de los 11 ya se los categoriza como preadolescente, ¿no? Como que ya tendrían que estar entrando en la adolescencia y se les arman cosas que son específicas para ellos que tienen que ver con tratar de parecerse a un adolescente. Y después tenemos los adolescentes que se corresponden con la edad y los adultescentes, ¿no? Es como, ya estarías como en edad de, bueno, a ver si maduramos, ¿no? No solamente las frutas tienen que hacerlo, usted también. Empieza a madurar, le pido por favor, ¿no? Bien. ¿Se entiende lo que voy? O sea, configurarse como adulto implica asumir responsabilidades, y por supuesto que asumir responsabilidades no es la cosa más piola del mundo, digo, pero es lo que nos toca. Cuando uno es adulto, tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma, etcétera, etcétera. Incluso las que tienen que ver con esta cuestión de se acabó la moratoria vital y social. ¿Qué sería la moratoria vital y social? Bueno, esto de me empiezo a hacer cargo yo de mis propios gastos, por ejemplo, ¿no? Porque la construcción de la adolescencia implica que hay como un momento de la vida en nuestra sociedad en el cual tu cuerpo ya está preparado biológicamente tanto para procrear como para trabajar. Y sin embargo, tu sociedad espera de vos, ¿no? Por eso decimos que hay un embarazo adolescente y que eso puede llegar a ser una dificultad, etcétera. ¿Por qué? Porque tu sociedad espera de vos que en esos años todavía no asumas esa responsabilidad, sino que ocupes esos años en formarte para, ¿no? Para hacerlo mejor, para ser una persona responsable frente a esa situación. Y también hay una moratoria social en cuanto a la responsabilidad de sustento, ¿no? O sea, es esperable que un adolescente, y por eso de hecho las normativas, nuestras leyes impiden que trabajen, ¿no? A menos que tengan autorización de los padres, ¿sí? Tenés capacidad corporal, fuerza, digo, no es lo mismo que en un niño. ¿Se entiende lo que quiero decir? En donde le podés como arruinar el desarrollo a un pibe si lo haces laburar levantando cosas. Un adolescente probablemente no. Puede trabajar físicamente, está preparado biológicamente para hacerlo, pero nuestra sociedad prefiere que el adolescente estudie, ¿cierto? Entonces la educación secundaria es obligatoria y el trabajo no lo es, de hecho está impedido. Se trata de que los niños y los adolescentes no trabajen, se dediquen a formarse. ¿Hasta acá vamos bien? A eso nos referimos con moratoria, ¿sí? Ahora, esa moratoria tiene un límite. El problema es cuando ese límite no se corta, ¿no? Y queda mucha gente pegada a la idea de que va a ser como en eterno, ¿no? Y como que, y de hecho está sucediendo, lo que está viendo, si ustedes ponen atención, es cada vez más casos de sujetos y sujetas que no solo viven con los padres, sino que además creen que es obligación de los padres que los sigan manteniendo y se violentan cuando eso no pasa. Digo, la semana pasada hubo por lo menos 2 casos,
de señores grandes que fajan a las madres porque no les dan el dinero a la jubilación o porque les quieren vender la casa, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay como una configuración en la cabeza que supone o que permite, digo, va de nuevo, lo voy a decir otra vez. No quiere decir que en otro contexto histórico no hubiese habido personas que después de los 25 o 30 años seguían viviendo con los padres, no laburaban y eran unos vagos de mierda. Pero la sociedad les decía o los percibía como vagos. ¿Se entiende? Hay una percepción de, ¿se acuerdan de la canción del hijo de Cuca? Bueno, es más o menos de la época en donde el hijo de Cuca es irresponsable, ¿no? Se lo bardea, digamos, se lo percibe como que está mal. Esto no quiere decir que no existiera, quiere decir que la sociedad percibe que está mal que eso pase. ¿Van bien a lo que quiero decir? Es la representación general que esto no es bueno, no está bien, no corresponde, etc. La representación social actual no es esa. No se lo cuestiona a la persona que continúa en esta situación. No es cuestionada. O es muy infrecuente el cuestionamiento. Digo, incluso el que era el vago en sí mismo, lo sabía, ¿no? Lo reconocía, lo hacía de... ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Lo hacía a sabiendas de que lo que estaba haciendo está mal. Hoy no, hay como una autopercepción de que está... Y sí, obvio. Como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Se va siguiendo? Entonces, ¿qué pasa con el adolescente real en este contexto? Si la sociedad se adolescentiza, no tiene con quién discutir. Digo, si yo pienso en un adolescente de hace 50 años atrás, ¿con quién discutía el adolescente? Discutía con los padres. La adolescencia estaba para la discusión con el adulto, ¿no? Con el adulto, los padres, los profesores, etc. Entonces, el padre le decía, yo quiero que estudies Derecho. Y él decía, no quiero, ¿no? Y estudiaba ingeniería, ¿se entiende? O yo quiero que seas médico, como digo, en la rebelión, esa idea de que es rebelde, ¿no? Presupone que uno se enfrenta al adulto. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Por qué? Porque el adulto es, en ese contexto, un ser estricto que me quiere imponer cosas, yo quiero mi libertad, ¿no? Y en función de esta cuestión también del mandato de mientras estés en mi casa vas a hacer lo que yo digo, el pibe a los 18 dice, ok, y se va. Entonces ahora estoy en otro lado y hago lo que yo quiero. ¿Se entiende? Extiende su libertad. ¿Hasta acá cómo van? Bien. Digo, ya que no puedo tomar decisiones en la casa de mi mamá o de mi papá porque las toma el otro, entonces me voy y las tomo yo. Y parece lo apropiado en ese contexto. Hasta ahora más o menos se va entendiendo, ¿no? Bien. ¿Qué sucede en el contexto actual con nuestros adolescentes actuales? ¿Qué le decimos a nuestros hijos adolescentes, las madres, los padres, les padres y madres que tenemos hijos en etapas adolescentes? ¿Saben qué le dicen las madres, los padres, los docentes? ¿Qué les dicen a los adolescentes? Dicen, yo quiero que sigas tu sueño. Anda a discutir. ¿Qué vas a discutir? Yo, no me importa lo que estudies, quiero que seas feliz. No se puede discutir con quiero que seas feliz. La única manera de hacer la contra a quiero que seas feliz es ser infeliz. Y no está bueno. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando nosotros no enfrentamos, no ponemos un frontón ahí, al otro se le hace muy difícil jugar al frontón, ¿no? Si yo no soy la pared, ¿el otro cómo hace para practicar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Para practicar la discusión. Los papás y las mamás de la actualidad no quieren discutir con los pibes. No quieren discutir. Te haces lo que quieras, ¿no? Es como mientras vos estés feliz y sano, y mientras seguí tus sueños, abre tus alas, yo seré tu viento. Es muy difícil pelearse con eso. Es muy difícil.
Se las complicamos un montón. ¿Entienden lo que quiero decir Aparte, o no? profe, si no tiene confrontación no se va a querer ir de la casa, entonces estás adoleciendo más al pibe. Buen punto. Entonces, tampoco se van de la casa. No se van. Están cómodos ¿Por qué se van a ir? ¿Por qué? Si no tienen que discutir con nadie, hacen lo que quieren. Si quieren laburan, si no quieren, no. Digo, cuando laburan es para ellos, ¿no? Si no, no. No, porque la parte básica la cubrimos los papás. ¿Se entiende? Bueno, eso es un cambio generacional muy importante. Muy importante. ¿Hasta acá se va entendiendo? Por otro lado, la premisa de la adolescencia era el duelo por la pérdida de los padres de la infancia. Bueno, en este contexto no los estaría perdiendo, porque los padres no le discuten. Al contrario, quieren ser su amigo, quieren ser su confidente. De hecho, muchos padres hasta quieren ir a bailar con los hijos. O sea, no hagan eso con sus hijos. Los pibes quieren un espacio donde los padres no estén. Y los padres o los adultos hacemos, me incluyo, todo lo contrario de lo que los pibes necesitan. Por ejemplo, los pibes habían estado hace una época en Facebook hasta que se llenó de adultos y se fueron a la mierda a Twitter. Los pibes empezaron a estar en Twitter, fuimos todos los adultos, se fueron a la mierda a Snapchat. ¿No? Entonces los padres dijimos, ay, ¿dónde está mi hijo? Y fuimos a Snapchat. Y los pibes se fueron todos a TikTok. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿Dónde están los adultos ahora? En TikTok. Basta, chicos, de perseguir a los adolescentes en los espacios donde ellos se quieren juntar entre ellos, sin que los estemos mirando nosotros. ¿No? Porque buscan como una idea de generación. Lo que necesitan es una integración generacional, no intergeneracional, sino entre sí, con los pares, no con nosotros. ¿Va bien hasta acá? Motivo por el cual esa pérdida de referencia de contacto con los adultos, lamento comunicarles, estimados, estimadas y estimades, que les va a tocar como docentes. Cada vez más van a tener que ser el frontón que el pibe necesita. Porque no lo tiene en casa, no lo tiene en las redes, no lo tiene, lo que tiene son puros amiguitos. Y el pibe necesita discutir, necesita enfrentarse a algo, aunque esté equivocado, no importa. Cuando ustedes los pibes les critican algo o los cuestionan o no les están hablando a ustedes. No es que el pibe le está hablando al profe Darío, al profe Enzo, al profe Víctor, a la profe Paula. Está hablando a la representación del adulto con poder en ese espacio. No está hablando con ustedes, está hablando con el profe. No importa quién es y cómo se llama. Está enfrentando a un adulto y ustedes como adultos se tienen que portar. ¿Se entendió o no? Digo, hay un rol que tienen que cumplir, que cada vez menos cumplen los padres. Cada vez menos. Y lo van a tener que cumplir ustedes. Si hay normas y reglas, etcétera, bueno, el docente va a tener que marcarlas. Si el estudiante, y está bien que el estudiante las quiera transgredir. Es normal que las quiera transgredir. Cada vez que las digo, imagínense que ustedes quieren, llega un pibe con una lata de cerveza dentro del aula. Ustedes dicen, pero este pibe está loco. No, el pibe, ¿saben qué quiere el pibe? Que ustedes le quiten esa lata y les digan que no puede venir con una lata de cerveza al aula. Se las tiran a la basura y le hagan un acta. Eso quiere. De verdad que quiere eso. ¿Saben por qué? Porque se le abre en la casa y el padre abre otra y lo acompaña. Está buscando que por favor alguien lo cague a pedo. Por Dios, un límite. ¿Hasta dónde? ¿Qué pasa si yo entro con una lata y no pasa nada? Bueno, la próxima entro con un whisky, la próxima vengo en pedo, la próxima venimos todos en pedo al aula. ¿Y qué está pasando hoy en las escuelas? ¿Qué es el último primer día? ¿Cómo llegan los pibes al UPD? ¿Qué hacen el último primer día los pibes de la secundaria? Todos alcoholizados.
¿Es necesario? Digo yo, ¿no? Primero, no creo que sea necesario tomar alcohol, pero digo, ¿es necesario tomar alcohol y mostrarte en la institución educativa? Digo, muchos de nosotros alguna vez tomamos alcohol, pero no vamos a trabajar así y vamos a lugares donde nos van a retar si nos ponemos de determinada manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si ese día estoy descompuesto, no voy a laburar, voy a la escuela. Mostrar que estoy borracho en una institución educativa tiene un sentido. Y el sentido es transgredir. Vengo transgrediendo en la institución hace mucho tiempo y nunca nadie me pone un límite. ¿Se entendió lo que dije o no? Es como la normalidad, ¿no? Como qué bien que está esto. Viola, sí, bueno, dale, transgredamos. Aparece como si fuera una cosa de lo más normal, ¿no? Como que, y bueno, lo hacen todos. Digo, tendríamos que preguntarnos como adultos si está bien que lo hagan todos. Digo, todos mis compañeros van a ir en pedo a la escuela. ¿Qué me importa? Del 90% de las cuestiones que hacen a las dificultades por las cuales transitan los adolescentes tienen que ver con los adultos. ¿Se entiende? Dice, ay, los pibes tienen problemas con el alcohol, con las drogas, con las motos. Bueno, ¿los pibes laburan? ¿Pueden laburar? ¿O les habilitamos? Les habilitamos dinero para ir a... Les habilitamos el alcohol, les habilitamos dinero, le compramos la moto. El 90% de los pibes no tienen cómo comprar esas cosas. Les dan los padres. ¿Se entiende o no? Entonces luego, cuando pasa algo, resulta que los pibes tal cosa, los pibes tal otra, ¿no? Bien. El tema es si nos vamos a dejar de hacer los adolescentes y vamos a empezar a ser los adultos que los adolescentes necesitan, ¿no? Porque efectivamente, cuando uno es un joven, un adolescente, necesita saber hasta dónde. ¿Van bien hasta acá? Entonces, configuraciones de sujetos en la actualidad, olvidémonos del adolescente que suponíamos un adolescente normal en determinado contexto histórico. ¿Bien? También olvidemos la configuración de lo que pensábamos que eran los padres de los adolescentes, ¿no? Esta idea de voy a llamar a tu mamá, genial, dice. Por fin alguien le va a explicar algo. ¿No? No asustan a nadie. O voy a llamar a tus padres. No asustan a nadie con eso. Sépanlo. ¿Qué va a hacer el padre cuando venga a la escuela? Va a defender al pibito. Siempre. Necesariamente. Olvídense, no existe más esa alianza entre si te mandaste una macana, voy a hablar con tu profesor y entre los dos te vamos a poner de... No. El pibe va a la casa y pobrecito, ¿no? Ay, está deprimido, se llevó 6 materias, repitió, le voy a regalar una Play, porque está deprimido. No, le regalás una Play, no estudió nada todo el año. Encima se liga un premio porque pobrecito se bajoneó. ¿No es cierto? Bueno, así es como estamos tratando a las adolescencias. Sépanlo. Luego no nos quejemos de la cantidad de estúpidos que andan dando vuelta por la calle. Es lo que educamos, básicamente, ¿no? Como la educación que les estamos brindando, los límites que no les estamos dando. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien. La segunda clase hablaba sobre que los estudiantes son sujetos de derecho. Creo que no hay mucho más que decir, más que hay leyes que los amparan. Que son sujetos de derecho implica que es el estudiante el que tiene derecho a tener clase, no nosotros a dársela. De hecho, nosotros tenemos obligación de darle clase al estudiante. Nosotros tenemos obligación de transmitirles, de ponerle en juego las herramientas suficientes como para que pueda continuar sus estudios. Tenemos obligación de darle los contenidos que dice el diseño curricular que les tenemos que dar, ¿sí? Incluso los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. Nos corresponden, es nuestra obligación y es derecho del pibe conocerlas. En tal sentido,
el adolescente es tan portador de derechos que el padre no puede decidir que no le voy a enseñar educación sexual. No lo puede elegir. Es un derecho del pibe, no es un derecho del padre. ¿Se entendió? Bien, no tengo mucho más para decir. ¿Ustedes algo más para comentar? Vane, ¿algo que les quieras agregar? Yo sigo con la tendinitis, ¿eh? Ay, qué horror. Es una... No, me encantó, como siempre. Me gusta. Me gusta cómo lo decís. Hay gente que pone cara de susto cuando lo digo en el aula, pero... Pero ellos no están acostumbrados. Ahora en segundos ya van a estar. Ahora en segundos ya van a estar acostumbrados. Sí. Yo literalmente lo que hago es una traducción al Watusi para que todo el mundo la entienda y nadie se haya caído. Claro, porque es verdad lo de... Si hablo muy académicamente, hay 3 o 4 que los pierdo, ¿viste? Sí, está bien, está bien. Puedo también, ¿eh? No se crean que no puedo hablar académicamente. Sí puedo. Obvio, sos académica, aparte. Pero, sí, la gente que me escucha hablar, mis hermanos me dicen 3 por título al pedo, querida. Pero bueno, para terminar hablando así. Para terminar hablando así. Que no se te va nunca, y bueno. No, es tal cual. Si llamás a los padres a veces, nada, peor que los niños. Sí, a veces los hijos son más ubicados que los padres. Y claro, sí, porque por confrontación, si los padres son muy relajados, los pibes pueden por confrontación precisamente ponerse más rectos ellos. Sí. ¿No? Más responsables incluso que los padres porque los ven muy responsables. Sí. Se me ocurre, vieron que los Simpsons son una fuente inagotable de ejemplos. Sí, ni hablar. ¿Recuerdan a los padres de Flanders? ¿Y cómo es Flanders? Sí. Los padres eran súper relajados, como... No intentamos nada y se nos agotan las ideas. Bueno, y Flanders se convierte en como en todo lo contrario, ¿no? Completamente opuesto a las ideas de esos padres que eran como medio hippies, ¿no? Y él es súper estricto con sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, a veces pasa eso. Es una cuestión generacional. El adolescente necesita alguien contra quien enfrentarse y cuando no lo encuentra, como en este caso, busca en otros lugares, incluso en la cuestión más estricta posible, que es la religión para Flanders, ¿no? Y tener que todo el tiempo ustedes piensen que es un sujeto que durante toda la trayectoria de la serie consulta prácticamente todo con la Biblia o con el sacerdote sobre lo que tiene que sobre las decisiones que tiene que tomar. Probablemente no ha tenido enfrente, el ejemplo es claro para el caso, no ha tenido con quién confrontar o con quién organizar su propia identidad y definir sus propias decisiones, haciéndose responsable de sí mismas, ¿no? Sino que siempre las define otro, porque bueno, con los padres no pudo conformar una identidad muy particular. Entonces todas las decisiones de su vida las toma un tercero, sea un tercero Dios, la Biblia, o sea el sacerdote. Pero no son de él, ¿no? Jamás toma una decisión. Incluso en muchos de los capítulos en donde aparece como que va a matar a Homero, como que va a salir a matar, etc. Todo tiene que ver con las órdenes que le dan, ¿no? O sea, le dan una orden y él cree que es Dios, y si Dios le ordena que liquide a alguien, el chabón va y lo hace. ¿Se entiende? Porque ¿cómo se va a poner a discutir esa situación? Bien. ¿Se entendió más o menos? Adolescencia, configuración actual. ¿Sí? Bien. Entonces, importante sobre esta clase como para retomar. No podemos asumir los discursos adultocéntricos como la verdad, ¿no? Los discursos adultocéntricos que yo les pedí buscaran en distintos medios de comunicación, lo que van a ver es que asumen per se que los adolescentes tal cosa, ¿no? Lo que sea. ¿Y cómo se desestructura eso? Bueno, podemos preguntarnos, ¿no? Si no le pasa también a los adultos, ¿por qué asumimos que solamente a los adolescentes les pasa? ¿No? Como que es una problemática de ellos. Eso es un discurso adultocéntrico.
el que supone que algo que no es bueno solo le pasa a los adolescentes. Y de esa manera redacta, ya sea la noticia, ya sea, pueden buscar una publicidad, pueden buscar un artículo de opinión, pueden buscar un titular, lo que ustedes quieran, que aparezca, ¿no? Como de difusión masiva. ¿Se entiende a lo que voy? Y traten de desarmar ese discurso, ¿no? De desarmarlo, de pensar, ¿de verdad los pibes son todos así? ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Dentro de qué discurso de los que menciona Mariana Chávez podría encasillarse? ¿Y de qué manera lo podemos desarmar? Porque de hecho el propio texto de Mariana Chávez desarma esos discursos. Primero los redacta, ¿no? Los comenta. Pero el eje central de ese texto no es precisamente quedarse pegada a los discursos, sino que es un texto crítico. Y lo que pasó en el ejercicio es que muchos se quedaron pegados a Mariana Chávez dice, ¿no?, que los sujetos adolescentes son de tal manera. No, Mariana Chávez dice que hay un discurso social que dice que los adolescentes son rebeldes. Y el resto del texto destroza ese discurso. ¿Se entiende? Es como si ustedes me dijeran, ¿tienen alguna idea sobre Freire? ¿Sobre el pedagogo Freire? Sí, lo ¿Vieron estamos algo? viendo en didáctica ahora. Lo están viendo en didáctica. ¿Vieron que Freire empieza hablando de la educación bancaria? Bueno, pero Freire empieza hablando de la educación bancaria y el resto del texto, ¿qué hace con la educación bancaria? ¿Dice que está de acuerdo o la critica? No, él critica los métodos de educación estrictos hacia un adoctrinamiento de un tipo, digamos. Tiene que ser más Exacto. amplio todo. Dice que no tienen que ser tradicionales, que no tienen que ser un depósito de conocimiento, que no se te... Entonces, ustedes no pueden hacer la afirmación, Freire habla de la educación bancaria, punto. No, porque habla para criticarla. De hecho, lo que está diciendo es todo lo contrario. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sí, en alguna parte del texto la describe, pero la describe para criticarla. Entonces, Mariana Chávez hace lo mismo. Sí describe los discursos, pero los describe para criticar los discursos. No es que ella está de acuerdo. Al contrario. Es ¿no? como leer el índice y no leer el libro. Exactamente, exactamente. Se quedaron con la introducción. Y por supuesto que en la introducción van a encontrar esos discursos dando vuelta por las redes, dando vuelta por los medios de comunicación, dando vuelta en las representaciones cotidianas. Claro que sí, por eso ella los encontró. Pero lo que está diciendo es que son erróneos. Eso es lo que está diciendo el texto. Que son erróneos, que en realidad son representaciones que no configuran a todos los adolescentes, que les brindan una forma de subjetividad que ni siquiera es apropiada y en muchos casos hasta es peligrosa, ¿no? Suponer que un adolescente porque sí es apático, porque sí es rebelde, porque sí va a cambiar las cosas. No, porque sí no. Algunos sí, otros no. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Para la clase que sigue van a tener otro texto porque hasta ahora estamos viendo qué cosas no son efectivamente la adolescencia, ¿no? Qué cosas creíamos que eran o que las describían y que en realidad no son parte fundamental de la adolescencia. Pero sí hay algo que sí define a la adolescencia. Y de esto va a hablar el texto que sigue, que es el de Mariano Urresti, ¿sí? Que lo tienen para el viernes que viene, recién se los voy a subir. Así que el viernes que viene no vamos a tener una clase sincrónica porque les voy a dar tiempo para que lean ese material, para que vean la clase, ¿sí? Y recién la otra, dentro de 15 días, nos ponemos a trabajar sobre la real definición socio, histórico, cultural de la adolescencia. ¿Está bien? Ok. Bueno, feliz día, Vane. Feliz día a los dos, profes. Compañera. Sí, feliz día, profe. Feliz día, profe. Feliz día, profe. Claro, no surgió espontáneo, lo teníamos que decir. Feliz día. Sí, te lo digo yo a vos porque esta manga de desgraciado. Sí, nada, No, mirá que estos desgraciados nos saluden.
Muy bien. Con alumnos así. Es muy viernes. Como nosotros. Tenés razón, eso es muy viernes. Bueno, chiquis, nos vemos más o menos en 15 días. Acuérdense de leer la clase primero por si tienen preguntas. Sobre esto, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran preguntar antes de que cortemos? ¿Algo que leyeron? Yo me quedé media confusa con el discurso de pánico moral. O sea, yo sé que lo que describe son cortitos, pero medio como que me mareé con ese, como que no lo puedo entender muy bien, el discurso de pánico moral. El discurso del pánico moral tiene que ver con que cualquier cuestión que se considere como fuera de la moralidad vigente se le achaca al adolescente. Como que cualquier cambio con los adolescentes. El discurso del pánico moral traducido en frases cotidianas puede ser esto de, ay, ahora hay un montón de pibes gays y pibas lesbianas, ¿no? Como, ay, sí, los pibes son todos bisexuales, ay, los pibes, ¿no? Como todo. Como el clásico está de moda. Solo porque está de moda. Bueno, si uno se pone a mirar la real historia, lo que va a ver es que, como en muchísimas otras cuestiones de diversidad, no es que no hubiese homosexuales o no hubiese lesbianas, sino que lisa y llanamente estaban absolutamente prohibidos. O sea, vos no podías, no es que hoy hay más transexuales, sino que vos, si tenías un documento de varón y te vestías de mujer, te llevaba preso a la policía. Entonces, ni más ni menos que eso. Digo, no es que hoy hay más parejas homosexuales. Lo que hay es matrimonio igualitario. Si no te podías casar, ¿cómo iba a haber más parejas homosexuales antes? Claro, si no había matrimonio. Digo, no se puede contar así, ¿no? Es como pensar, ay, ahora hay un montón de chicos con síndrome de Down. No, lo que pasa es que antes no salían de la casa, la gente no los mostraba, no había escuelas integradas. Entonces, vos no los veías, no te los cruzabas en la calle. ¿Se entiende? Pero porque algo más, digamos, que no estaba prohibido ni, digamos, mal moralmente, capaz que es algo que ahora se da mucho, es el vegetarianismo, digamos. Que está... También, como no expresar algo, ¿no? Porque en ese contexto histórico suena a que está mal, o es ridículo, o etcétera, o va a ser sancionado socialmente. Entonces eso no quiere decir que no existiera. Quiere decir que a pesar de todas las prohibiciones, aún así existía, y eso se puede comprobar con múltiples documentación, y miles y miles de casos a lo largo de la historia, pero la realidad es que no se mostraba abiertamente a la sociedad precisamente porque estaba sancionado. No solo moral, sino también penalmente, ¿no? Ni más ni menos que penalmente. Entonces no podemos decir que antes había menos. Lo que había era más gente oculta, en todo caso. Y probablemente más gente pasándola mal, porque no podía expresar lo que efectivamente sentía. Pero no es que había menos. ¿Se entiende? Digo, a eso apunta con la cuestión del pánico moral, ¿no? Como que se le asigna a la juventud algo que aparentemente antes no había, ¿no? Antes no se veía. Digo, seguimos pensando incluso que los pibes tienen más adicciones, cuando en realidad si vos te pones a pensar, si empezás a mirar números concretos del Ministerio de Salud, de la generación, yo diría 20 para abajo, no es que no haya gente que no fuma, pero fuman muchísimo menos de lo que fumaba nuestra generación a los 20. O sea, no es que nunca ves un pibe con un pucho en la puerta de la escuela, pero no ves 700. Y cuando nosotros íbamos al secundario, los que tenemos más de 40, el 90% fumaban en la puerta de la escuela. Yo casi todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo asociábamos a otras cuestiones, a la cuestión de pertenencia, a me quiero hacer el grande, ¿no? Me hago más el adulto. En ese contexto... Socialmente estaba aceptado, había publicidad sobre totalmente eso. Aceptado,
Exactamente. pertenecías a un sector, si fumabas, si usabas tal cosa. Exactamente. Otra. Exactamente. Aparte ahora no es tan popular fumar, digamos. Exacto, no es tan popular. Pero tampoco en la gente grande ni en la gente chica. Antes todo el mundo fumaba, en los aviones, todo, en todos lados se fumaba. Por eso Exactamente. capaz, es más Exactamente. Digo, como práctica, les cuento, cuando yo iba al secundario había profesores que fumaban en el aula. Tranca. No, sin ningún inconveniente. ¿No? No había ninguna prohibición ahí. Digo, y seguimos asociando la idea de que las adicciones son adolescentes. ¿Entienden? O en realidad, nuestros pibes hoy no tienen esa problemática, por ejemplo. No es tan numerosa como lo fue en otro contexto. Y sin embargo, seguimos pensando que es un problema que ellos tienen. ¿Por qué? Porque el discurso es adultocéntrico. Nosotros tenemos un problema y hacemos como que lo tiene el adolescente, no lo tenemos nosotros. Porque nosotros nada que ver, re adultos, re sabemos todo lo que queremos en la vida, nunca una duda, ¿no? Cualquiera. Cualquiera. O sea, parece que el adolescente es re promiscuo, tiene un montón de novias, los adultos no, los adultos, nada que ver, ¿no? No nos caracteriza para nada esa situación. ¿Qué dicen? Bien, entonces todo el pánico moral va hacia los pibes, hacia el adolescente. Ese es el discurso del pánico moral, que tiene que ver con una supuesta moralidad que los adultos tendrían, que los pibes no. ¿No? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Lo fuimos? ¿Vamos a cenar? Y nos fuimos. Y nos fuimos. Adiós.